Aleluya. Hoy quiero seguir con el tema de sacrificios agradables, que es el tema que nos está ocupando en este mes. Y voy a regresar con ustedes al versículo que hemos estado usando en el libro de Hebreos capítulo 13. ¿Lo buscan conmigo, por favor? Aquí se los vamos a proyectar también con mucho gusto para que lo puedan leer con nosotros. Dice en Hebreos 13 que, por supuesto, para hablarles un poquito del contexto de este versículo, que nada más vamos a leer un versículo por ahora, pues es una serie de exhortaciones, recomendaciones y cosas prácticas que debemos de hacer como hijos de Dios. Hebreos 13 es la conclusión de este capítulo y de todo este libro de Hebreos. Hebreos es un libro bastante cargado de enseñanza, de doctrina, de principios teológicos, del conocimiento de quién es Dios. Muy hermosos principios, que es un libro fascinante que nos enseña a creer correctamente y tener nuestra fe dirigida correctamente como hijos de un nuevo pacto. Debe usted leer ese libro, no solamente es altamente recomendado, es altamente obligado. Tome su Biblia esta semana y lea el libro de Hebreos. Son 13 cortos capítulos. Pero en el último capítulo, pues hay una serie de recomendaciones ya más prácticas. Después de haber hablado de enseñanza y doctrina, al último, el escritor de este libro, inspirado por el Espíritu Santo, nos dijo varias recomendaciones. Y entre esas, pues está una muy conocida, que dice: sujétense a sus pastores. Yo sabía que no iba a haber amenes en ese momento, pero está bien. Pero viene en este capítulo de la Biblia. Dice: sométanse a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Y también dice: obedézcanos en todo. Ya sabía que no iba a haber amenes, pero ahí dice que los obedezcan en todo. Y que imiten su fe, y todo eso está aquí. Pero también dice que oremos unos por otros. También dice que alabemos a Dios con mucha alabanza. Y también dice que debemos de ser personas que hagamos el bien. Pero entre todas estas recomendaciones viene un versículo que nos habla de las buenas obras y de presentar sacrificios que traen honra al Señor cuando nosotros los ofrecemos por amor, no solo a Dios, sino a los demás. ¿Cómo está tu corazón? ¿Se ha enfriado pensando solo en ti, o todavía piensas en los demás y en la gente? Esto nos debe de caracterizar a nosotros, y Dios se agrada de eso. Vamos a leer lo que dice pues Hebreos 13 y el versículo 16. Léelo con nosotros. Hebreos 13, 16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. No se olviden de hacer el bien y de la ayuda mutua. La ayuda mutua es pues auxiliarnos unos a otros, porque de esos sacrificios se agrada Dios. De esos sacrificios se agrada Dios. Si tú te fijas en el versículo anterior, está hablando de los sacrificios de alabanza, y ahora habla de los sacrificios de buenas obras. Uno es un sacrificio en cierta forma fácil, porque nadie ve si lo estoy haciendo de corazón o no. Solamente canto al Señor y tengo que hacerlo, esforzarme para que yo le adore, pero nadie sabe la comprobación si le estoy adorando o solamente estoy cantando de mis labios para afuera. Pero cuando ya entramos al versículo siguiente, ahí nos enseña que hay que demostrar que nuestra vida realmente tiene el interés de Dios y no mis propios intereses. A ver, léalo junto conmigo los dos versículos, por favor. Estamos hablando de Hebreos 13 y ahora vamos a leer desde el 15 y 16. En ambos se menciona la palabra sacrificio. A ver, lo leemos juntos. Dice así Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios, di conmigo, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ese es un culto, una reverencia a Dios, es una adoración que yo le doy a Él. Pero el siguiente versículo nos enseña que también hay que bajar a la tierra nuestro compromiso cristiano, porque hay otros que necesitan de nuestra ayuda, y ese es otro tipo de sacrificios
de los cuales se agrada a Dios. Y dice el versículo 16, ahora sí, en contexto, léelo conmigo. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y el versículo 17 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, pero no voy a predicar de eso, así que den gloria a Dios y denle un fuerte aplauso. Ese será otro mensaje. Ok, yo les quiero contar a ustedes una experiencia que me pasó a mí hace algunos años. Mi esposa y yo tenemos pastoreando muchos años, vamos a cumplir ya 34 años de casados y 33 años de pastores. Y antes de eso pues éramos evangelistas, o sea que en el ministerio tenemos aproximadamente 40 años de ministerio, gracias a Dios. Y Dios nos ha dado buenas ovejas. Oh, ahí sí hubo, mire, oye, qué bárbaro, qué bendecidos están. Y estamos contentos de que entre las ovejas hay de todos los estilos y de todas las necesidades y de todos los colores. Y una ocasión tuvimos una ovejita que tenía una problemática muy particular. Era un jovencito que no tenía hogar y nosotros le propiciamos un tiempo en nuestra casa debidamente con un proceso que se llama custodia temporal en nuestro hogar. A través de el DIF estatal, pues nosotros tuvimos una custodia escrita para tenerlo en nuestro hogar. No tenía hogar. Después de un tiempecito lo hospedamos aquí en la iglesia y aquí estuvo viviendo con nosotros hace algún tiempo. Y yo recuerdo que en una ocasión yo me entretuve en unos trámites para que todo estuviera en regla, para poderlo ayudar mientras él ocupó esa ayuda. Ya él pues ya creció, ya se casó, ya tuvo un hijo, ya no está aquí, ya está en Estados Unidos, pero nos queda ese gozo de que en el tiempo que necesitó esa ayuda, ese hacer el bien, pues nos tocó a nosotros la bendición de poderlo hospedar un tiempo en casa y también tener su custodia y tenerlo aquí en la iglesia. Fue una grande bendición. Pero yo recuerdo que una semana muy ocupada en los trámites de él, yo tenía un compromiso de ir a predicar a una iglesia muy querida que se llamaba Iglesia Vino y Aceite en el Golfo de Santa Clara, Sonora, desde donde viene nuestro pastor Isaí, que está aquí con nosotros. Ahora se llama Iglesia La Puerta, pero sigue siendo del ministerio Vino y Aceite, amén. Entonces yo tenía un viaje para ir a predicar para allá y yo tenía la costumbre que cada viaje yo hacía un ayuno, y ese ayuno pues yo dejaba de comer, dejaba de hacer otras actividades, dejaba de hacer todo para estar en la presencia de Dios. Fíjate, te voy a hacer la diferencia en este testimonio de lo que es un sacrificio hacia Dios y un sacrificio a los demás que le agrada a Dios. ¿Me explico? Porque ambos son importantes. Yo tenía la costumbre de ayunar y buscar a Dios, venir a la iglesia aquí, en este mismo altar, aunque el templo era mucho más pequeñito, y oraba a Dios, prepara mi corazón, Señor, quiero ver milagros, quiero que todos los enfermos se sanen cuando yo llegue allá, quiero, Señor, que si hay alguien que no te conoce, tenga un encuentro personal contigo, Señor. Y en ese ayuno yo me sentía seguro porque decía, he pagado el precio por estar mereciendo la conexión con Dios. Y quiero que sepas que cada vez que yo hacía esos ayunos y acudía a una iglesia, sí ocurrían milagros, sí había sanidades y señales, sí había conversiones. Pero te quiero decir una lección que Dios me enseñó. En esa semana de ese viaje en particular que yo les platico, yo anduve en muchos trámites y no alcancé a ayunar y me sentía inseguro, me sentía con una ansiedad y un temor espiritual. Tomé mi vehículo, me fui al Golfo de Santa Clara y hay una sección que ya es pasando San Luis y un lugar que se llama El Doctor, pues que usted ya es puro desierto, unos minutos para llegar allá, como una hora, depende de la velocidad que tú vas. Creo que es ahí hace como 10 minutos del Doctor hasta el Golfo.
de lo rápido que maneja. Pero yo recuerdo que ahí iba orando y dije: Señor, yo no sé si tú te vas a mover en estos días que voy a estar predicando allá en el Golfo, porque no alcancé a ayunar. ¿Qué creen, hermanos? Escuché la voz de Dios que me dijo: sí ayunaste, sí ayunaste. Me sorprendió esa voz. Casi le decía a Dios en voz alta: no ayuné, Señor. Pero Dios no se equivoca en lo que Él te dice. Nosotros nos equivocamos porque a veces ponemos nuestra confianza en nosotros mismos y no en un Dios de poder, de gracia, de misericordia, que hace las cosas. Y yo le dije: Señor, no ayuné. Sí ayunaste. Y me recordó un versículo que te quiero leer hoy, que ejemplifica y explica y amplía muy bien esta clase de sacrificios. Y ese versículo está en Isaías 58 y dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, dice Dios. ¿No lo has leído? Que partas tu pan con el hambriento. Y hay una revelación en mi vida. En ese momento, manejando hacia el Golfo de Santa Clara, hubo una revelación en mi vida, que Dios prefiere a que yo esté ayunando solo y deje al necesitado sin ayudar, por estar en mi ayuno, que está súper bien el ayuno, por favor no me malentienda. A muchos de ustedes les hace falta ayunar bastante. Pero hay otra clase de ayuno que también Dios acepta. Otra clase de sacrificio que a veces es más urgente y que cuenta grandemente, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y dice ese versículo en Isaías 58. En un momento se lo voy a leer, nada más lo estoy preparando. Pero dice el versículo: no es más bien el ayuno que yo escogí para ustedes, dice Dios, que partas tu pan con el hambriento. Y ahí entendí que si yo tengo que comer para compartir una comida con alguien que no tiene, también es un ayuno. Porque puede ser que muchos estemos cerrando nuestro corazón y haciéndonos ciegos de la necesidad del otro por estar en mi comunión con Dios, bien metido en una iglesia, bien metido en el ministerio, bien metido en mi rollo espiritual, bien metido en que yo solo con Dios estoy súper bien, aleluya, gloria a Dios. Y los necesitados, ¿dónde están? Y las personas que necesitan atención, escucha, acompañamiento, ministración. Es bien fácil que los religiosos nos olvidemos de ellos. Y el Señor sufrió esa condición del corazón de todo su pueblo en el tiempo antiguo. Su pueblo se hizo bien religioso. Entonces Dios le habla a través del profeta Isaías en el capítulo 58 y escribe lo siguiente. Ve conmigo, por favor, y te voy a enseñar de esa clase de sacrificios y ayunos que le agradan al Señor. Aleluya. Isaías 58. ¿Cuántos están aquí? Vamos a leer el capítulo 58, del versículo 1 al versículo 12. Isaías 58 y versículos del 1 al 12. Vamos a leer uno por uno de estos versículos. Aquí nos van a ayudar a proyectarlos los encargados de multimedia. Dice que el Señor le habló a Isaías y le dijo estas palabras: clama a voz en cuello, o sea, con toda tu garganta, Isaías, no te detengas, alza tu voz como trompeta, que se escuche bien fuerte, y anuncia a mi pueblo su rebelión. Y te vas a fijar abajo que era un pueblo bastante religioso, pero al Señor le dolía que habían olvidado la causa de la religión. La religión no sirve si no ayuda al prójimo. ¿Sabes para qué es lo único que es útil la religión? Y vaya que estoy en contra de la religiosidad, que ese es el extremo. Pero si usted va a aceptar alguna religión, la Biblia dice en el libro de Santiago: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Isaías 58 sigue diciendo: y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día. Mira cómo muchos de nosotros somos esa persona, ¿verdad? Y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia.
y que no hubiera dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Que dicen, ayunamos y no hiciste caso. A ver, ¿por qué a algunos de nosotros no nos ha funcionado el ayuno religioso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscan su propio gusto y oprimen a todos sus trabajadores. Es decir, ustedes están haciendo el ayuno por ustedes, no para cambiar ustedes, ser transformados para adorar ustedes y bendecir a los demás como fruto. Perdieron el enfoque. El ayuno sin enfoque perdió su fruto. Versículo 4. He aquí que para contiendas y debates ayunan. Eso llegó hasta el tiempo de los fariseos hipócritas en el tiempo de Jesús, que ayunaban para sentirse y mostrarse más santo que el otro. Mira, hermano, en el tiempo de Jesús llegaron a ayunar tanto, decían, y otro día sin comer para verme más santo que el hermano Jiménez. Y otro día me voy a aguantar otro día para que se me note que me ando desmayando, sin vitaminas, proteínas, minerales, nada. Y otro ayuno para verme más. Jesús dijo, ustedes ayunan para mostrar su justicia delante de los hombres. En el cielo no hay recompensa porque ya buscaste la de la tierra. Dijo el Señor, para contienda están ayunando, y para herir con el puño inicuamente no ayunen como hoy, para que su voz sea oída en lo alto. Si yo estoy ayunando, Señor, yo ayuno para que me prosperes a mí y quitarle lo que tiene mi prójimo porque yo soy más justo, pues Dios no me va a escuchar. Señor, yo quiero ayunar para que tú me bendigas y me mantengas con puertas abiertas, oportunidades y bien sano, para que todo el mundo vea que yo te amo, Señor, y que los que me han criticado, Señor, vengan y se avergüencen, Señor, de haber hablado de mí. Entonces, si yo soy el centro del ayuno, Dios dice, yo no escucho tu ayuno. Es tal el ayuno que yo escogí, versículo 5, que de día aflija al hombre su alma e incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamarán a esto ayuno y día agradable al Señor. Pasaban por las calles, ¿no?, los que estaban ayunando y su cabeza agachada, y para que todo el mundo dijera, oh, qué búsqueda tan grande de ese santo de Dios. No lo toques, es un santo. No lo toques, es un santo. No me toquen. Voy a acostarme en mi cama de silicio. Miren, cómo sufro en esta cama rasposa para que mi dolor físico me haga más dolor en el corazón y que mi sufrimiento lo vea Dios. No es más bien, versículo 6, ese es el versículo que Dios me explotó en la cabeza. En aquella ocasión, en aquella carretera, hablando con Dios y escuchando al Espíritu Santo. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompan todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, como lo que estábamos haciendo la pastora Cheli y yo en ese momento, albergando a un joven errante. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Yo sé que aquí es donde los amenes se terminan y todos decimos con permiso, tenía una cita y es una palabra dura de escuchar. ¿Sabes cuál es el ayuno que Dios escoge? El ayuno preferido de Dios. El que tiene un fruto que si te hace alguna práctica cristiana un poco más espiritual, lo muestres en el amor, en el sacrificio, en acordarte de tu hermano. ¿Dónde está el que no ha venido? ¿Tú ya lo buscaste? Es trabajo del pastor, hermano Ariel. ¿Dónde está la hermana que venía y que ya no la has visto? Es trabajo de los pastores de la casa, del cuerpo pastoral, hermano Ariel. ¿Dónde están los jóvenes, muchachos y muchachas, que no los alcanzamos a discipular porque estábamos tan cerrados en nuestro círculo o tan ocupados en nuestro ministerio?
esto es ministerio del que tengas en la iglesia, es que tenía algo que hacer. Mira, si tú partes tu plato con el hambriento, cubres la desnudez de aquel que no tiene lo que tú tienes y que tú lo puedes bendecir, habrás hecho el ayuno que escogió el Señor, que tiene promesa de bendición, y habrás encontrado el verdadero corazón de Dios y la verdadera utilidad de una vida entregada a Dios. No es más bien el ayuno que yo escogí, le dijo el Señor a todo su pueblo, que desaten las ligaduras de impiedad, suelten las cargas de opresión y dejen ir libres a los quebrantados, y que rompan todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Revise los evangelios. Jesús no solamente atendió el área espiritual de las personas, sí atendió el área espiritual. Dice la Biblia que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas como ovejas que no tienen pastor. Pero también habla de esa palabra compasión cuando el Señor tuvo compasión de las multitudes y dijo: no tienen que comer, ¿cuánto tenemos? Lo vamos a compartir con ellos, y lo multiplicó con su poder. Yo creo que cualquiera de nosotros que hubiéramos tenido el último plato no lo compartiríamos con nadie, ¿no? Si estuviéramos en un desierto y se nos acabara la comida a todos, imagínate esa película. Producciones Vino y Aceite 2025. Imagínate todos en un viaje misionero en un avión, se nos cae el avión, todos sobrevivimos, pero se comienza a acabar la comida. Hermano Tony, ¿te queda comida? No, y Tony pensando nomás darle a su familia. Pastor Ariel, ¿te quedó comida? No, yo pensando nomás darle a mi nietecita. A ver, ¿cómo reaccionaría nuestro corazón? Diríamos: ¿tenemos el corazón de comunidad realmente? Es decir, nos vamos a compartir, así sea el último plato, confiando en el Señor, pero lo último lo vamos a compartir. No lo tenía el pueblo de Israel. ¿Sabe qué es lo que tenían? Religiosidad. Religiosidad. Pero no tenían el corazón de Dios. Dios nos llama a que presentemos sacrificios agradables. Nuestra iglesia tiene muchas formas de ayudarte a servir al prójimo. La ofrenda misionera. Se envía a una iglesia naciente de Vino y Aceite en un lugar donde hay mucha más necesidad que aquí. He estado presente, aquí hay gente que ha ido. Usted está invitado a ir para que vea la necesidad. Algo tan sencillo como comprar en nuestra tienda o traer una donación a nuestra tienda, y se junta y se manda estrictamente cada mes donde hace falta necesidad. En este mes estamos juntando una ofrenda para el evento de ir a visitar a Costa Rica, Vino y Aceite. Hemos visto la mano de Dios, como pastores llorando nos agradecen que en el momento cuando ya estaban a punto de no saber qué hacer, Dios nos usó a nosotros como iglesia juntos para brindar esperanza. Tenemos un desayunador para nuestros niños, y aunque no tenga, mire, cualquier niño de Tecate que quiera venir, aunque no tenga membresía en esta iglesia, es bienvenido y va a desayunar, y Dios va a multiplicar. Tenemos muchas formas de servir al Señor. Tenemos la capellanía, un curso de valores humanitarios donde aprendemos a servir a las personas con orden, con disciplina, con profesionalismo, y nos capacitamos para ir a hospitales, para ir a consolar en velorios, para ir a orfanatorios. Y a veces hemos dejado pasar ese curso y hemos dicho: ha de ser para otros que tengan tiempo. Haz de este tu mejor ayuno, y que nuestra iglesia tenga un impacto en la comunidad, y que como congregación seamos queridos, no solamente ruidosos. Que no solamente digan: ay, ya comenzaron a cantar, qué ruido, ojalá se acabe pronto la reunión, porque se escucha por toda la colonia la música. Ojalá que digan: ojalá que nunca se vaya a la iglesia, porque la iglesia tiene un corazón y ora por nosotros, nos saludan bien, nos reciben bien,
nos permiten participar, aunque seamos no miembros de la congregación. Y cuando he necesitado, hay alguien que ha estado al lado mío, me ha escuchado, ha orado por mí. No cierres tu corazón, porque lo mejor de Dios, y te lo voy a garantizar con la Biblia, lo mejor de Dios no está cuando vives tu vida religiosamente pensando en ti, sino que, bueno, la religión no tiene ese poder para llevarnos a Dios, pero una vez que estamos en comunión con Dios como hijos a través de Cristo, podemos ser religiosos en nuestra conducta de ayuda al necesitado. Por toda la Biblia lo dice. Por eso dice Santiago, ¿no? Santiago es uno de los libros que habla más duro y dice: si alguno se cree religioso, y ve a su hermano tener necesidad y ora por él, porque es un religioso, y ve que tiene hambre y ora por él y le dice: hermano, voy a orar que Dios te supla, pero no le das para que coma. O lo ve que no tiene que vestir y lo ve con frío y le dice: hermano, yo soy bien religioso, yo voy a orar por ti. A veces nos ocupa nomás una oración, amados hermanos. Oh Señor, súplele un guardarropa. Dice: entonces la religión del tal es vana. De tales sacrificios se agrada a Dios. No tenemos que ir muy lejos. En Tecate hay tanta necesidad y hay muchas formas como Dios nos está llamando a alimentar, a suplir, a ayudar, a abrir tu corazón por los demás. Tal vez tú digas en esta mañana: Pastor Ariel, yo venía porque yo tengo necesidad. No seas insensible, Pastor Ariel, a mi necesidad, porque yo venía a escuchar algo para mí, no que me exhortaras que he olvidado a los demás. ¿Y sabes por qué me he atrevido a traerte ese mensaje? Porque cuando tú piensas en los demás, Dios atiende lo tuyo. Pregúntale a los misioneros que están aquí, y pastores y hermanos mayores que van a predicar de su propio peculio, con sus propias carteras, pagando para llevar la palabra. Pregúntale si les ha faltado alimento, si les ha faltado el sustento, si les ha faltado algo calientito que comer y que vestir y que cobijarse. No les va a faltar. Por eso, por amor, te estoy diciendo que has fallado la fórmula. Hemos querido hacer esos sacrificios de alabanza, pero no los sacrificios que adoran en acciones. Los sacrificios que se tratan de hacer la voluntad de Dios. Y te lo voy a comprobar con la palabra de Dios, que tal vez tu bendición más grande ha estado bloqueada porque tú te pusiste como el único benefactor de las bendiciones de Dios. Mira lo que dice el capítulo mientras seguimos leyendo. Mira la promesa de Dios. Mire lo que Dios va a hacer por usted. Motívese. Arranque esta bendición para su vida. Arrebátela. Cuando usted hace esto por el hambriento, por el sediento, por el necesitado, y hace ese sacrificio, Dios le va a bendecir. Dice el versículo 8, léala con nosotros. Entonces nacerá tu luz como el amanecer, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. La gloria del Señor te va a cubrir las espaldas. Entonces invocarás, mira qué promesa, a los que ayunan el verdadero ayuno. Mire qué promesa. Invocarás y te oirá el Señor. En cuanto digas: oh Señor, te necesito, hijo, heme aquí. Porque cuando yo necesité que ayudaras a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Sabe que en este año, voy a hacer una pausa aquí, estamos cumpliendo 20 años de haber inaugurado este templo? Démosle un fuerte aplauso al Señor. Qué bueno es Dios. Desde el 2005 al 2025, 20 años.
Hay una placa aquí en el lobby que me gustaría que usted leyera, donde están también nuestros permisos municipales, gubernamentales. Ahí tenemos información. Aquí saliendo al lobby, léalo, es su casa y conozca bien su casa, ame su casa. Esta casa tiene un corazón por la gente. Todos los pecadores son bienvenidos aquí, porque Jesús no le dan roña a los pecadores. A veces a los religiosos sí le dan. Hay quien se sentó este domingo a mi lado, pero Jesús dice: a ellos vine yo. El Hijo del Hombre no vino sino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El desayunador es parte de lo que hace 20 años, cuando abrimos esta iglesia, le pedíamos a Dios. Cuando abrimos el desayunador aquí, le dijimos al Señor: Señor, compramos un terreno allá arriba, que es este lugar acá. Señor, ese terreno lo compramos por fe, queremos edificarte un templo, Señor. Lo estábamos pagando todavía y comenzamos a edificar. Y yo le dije al Señor, como el pastor de esta iglesia, yo te digo que si tú nos permites construirte un templo, Señor, y suples todo, y mueves cielo, mar y tierra para que puedas suplir, para construir lo que te estamos pidiendo, los edificios, los accesos, los estacionamientos, los cercos, todo lo que tenemos acá. Ya lo habíamos dibujado, habíamos hecho un croquis, pero no habíamos empezado a construir. Y te voy a decir un secreto. Yo le dije a Dios, allá donde estábamos reunidos, un lugar que rentábamos: Señor, si tú nos permites, yo como pastor de la iglesia te prometo que voy a hacer lo que hizo el pastor conmigo. Yo voy a proveer desayuno para que todos los niños que quieran venir a desayunar coman, Señor, y se llenen, y que nunca les falte el alimento. Y lo comenzamos a hacer ininterrumpidamente junto con la iglesia 20 años. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y denle un aplauso a todas las cocineras de nuestra hermana Lorena Pascasio, que está al frente de este proyecto. Tal vez nuestra hermana Lorena no tiene el ministerio de Tony, o del pastor Ariel, o del pastor Cristian, o del pastor William, o del pastor Miguelito, o del pastor Goyito. Tal vez no ha ido a una nación, pero ella está predicando el evangelio en corazones de esos niños, como yo estaba niño y me predicó esa bolsa de mandado, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. No es tan complicado, tú lo haces complicado. Una ocasión yo estaba en la República de Guatemala, hermano, y me habían hablado muy mal de una iglesia. Desde acá por las redes sociales se escuchaba: ay, las redes sociales, cuánta mentira acarrean. Y me habían hablado muy mal de esa iglesia. Yo tenía un mal concepto, pero es una iglesia muy famosa. Yo recuerdo que llegué a Guatemala, le pregunté a los hermanos: hermanos, ¿qué piensan de esa iglesia acá en Guatemala? No, hermano, esa iglesia es, mira, calidad. La han criticado, pero ahí se reparte alimento a las comunidades más pobres. Por toneladas esa congregación bendice, pero eso no lo dice la gente. Las redes sociales se fijan en los pequeños defectos. Cuando usted no está ayudando a su prójimo, se va a fijar en todos los defectos de esta iglesia, hasta los defectos del pastor, de la pastora, de los copastores, de los evangelistas invitados, de los de la alabanza, de los de la entrada. Pero usted no tiene tiempo de ocuparse en cosas superfluas cuando está enfocado en el ayuno que escogió el Señor. Dale un fuerte aplauso a Dios. De ese tamaño. Entonces invocarás y te dirá el Señor. Isaías 58:9. Y dirá el Señor: heme aquí, si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar mentira, el hablar vanidad. Verso 10. Y mientras voy llamando al pianista, por favor, que nos acompañe aquí arriba, te leo el versículo 10, 11 y 12. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Dios mío, yo quiero eso. Y tu oscuridad, o tu día más oscuro, será tan brillante como el mediodía. Tu día más oscuro será tan brillante como el mediodía.
El Señor te pastoreará siempre. Y siguen las promesas, y siguen las promesas. Levanta tu mano, recibe estas promesas. El Señor te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma. Ahí va a estar contigo, saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y no solo eso, serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Yo quiero eso para los míos. Aquí me gusta porque no solamente habla de mí, sino de mi generación, de mis hijos y de las siguientes generaciones. Y los tuyos, los míos, los tuyos, edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar. Es difícil que critiques a alguien que hace el bien. Lo puedes criticar, porque igual que tú, igual que yo, tiene muchos defectos. Pero ¿cómo nos tapan la boca los que calladitamente están haciendo el bien a los demás? Los que no se esconden de su hermano, como dice aquí, y dicen: no lo vi, no supe que estaba necesitado. Dios te pone en la mente en esta semana a quién visitar, a quién llamar, a quién saludar, a quién abrazar. ¿Tú crees que yo me voy a poner celoso si de repente un domingo veo que tú ayudas a uno de nuestros pastores y le dices: hermano, sé que vas de viaje, te voy a sembrar esta bendición porque quiero cooperar con la palabra? ¿Tú crees que me voy a enojar? ¿Tú crees que yo tengo celos? No, bendícelo, porque también es un predicador y sus hijos tal vez estén pasando lo que han pasado los míos. Yo lo entiendo. Veo a mis hijos cómo fueron aprendiendo el compartir, pero veo cómo se pueden desprender por la obra de Dios. Esta promesa me encanta. Yo quiero el ayuno que escogió el Señor. Tal vez hace mucho tiempo que usted no ayuna, hermano, físicamente, porque no todos pueden ayunar el ayuno físico. Algunos tienen un padecimiento y no pueden practicar el ayuno. Qué injusto sería que Dios dijera: ayuno general, todos dejen de comer. Si yo este domingo les hubiera proclamado un ayuno general de 6 o 7 días de aquí al otro domingo, ¿cuántos iban a obedecer al pastor? Si dicen Hebreos: obedeced a vuestros pastores. Y aquí van a estar ayunando. Hay pastores que lo hacen y la gente ayuna, pero yo no sé si están alcanzando la comunidad. Dios dice: ¿qué tal si mejor te suplo para que comas un buen platillo, pero te llevas a alguien que está caído, que está olvidado, que está descarriado, y le dices: te invito a unos ricos tacos, y te lo comes con él? Y mira, te llenas tú y lo llenas a él, y ahí compartes la palabra y lo abrazas. Vas a ayunar más que con tu cabeza de junco, porque el ayuno que yo escogí es que no te escondas de tu hermano. No me jacto de que yo le enseñé eso a mis hijos. Te voy a decir la verdad, a mí me lo enseñó mi mamá desde chiquito. Y mi mamá decía: ¿qué te encargaron de tarea? Me encargaron una hoja, un lápiz, una cartulina. Y mi mamá, de su sacrificio, de lo poquito que ella podía, decía: llévate siempre un lápiz extra, vas a llevar 2, porque hay otro niño que vas a ver ahí que está llorando porque no tiene. O sea, nosotros no teníamos, no me caía el 20. Con la hermana Blanca, la pastora Blanca, mi mamá, vas a llevar para compartir. Eso se queda con uno. Y cada vez que nos pedían cooperación, decía ella: vas a llevar el doble para que le regales a otro niño que va a estar llorando porque de seguro le va a dar vergüenza que él no tiene. Pero de repente miraba al otro: mi mamá me lo dio para el otro. Hey, compañero, ahí está. No, hombre, las sonrisas, cómo hicimos amigos hasta la fecha. Mi mamá me lo pasó, yo se lo quiero pasar a mis hijos. Sé que mis hijos tienen anhelos, sueños, necesidades, pero yo no quiero cortar esta bendición. Quiero que de generación en generación seamos reparadores de portillos.